vamos a hablar acerca de la comparación de las desamortizaciones principales del siglo XIX en España. Las desamortizaciones de Mendizábal de Madoz. Vamos a especificar qué es la desamortización, sus objetivos generales, los objetivos particulares de una y otra y las consecuencias de ambas. En primer lugar, tenemos que hablar de qué es la desamortización. Según la RAE, en su diccionario de español jurídico, podemos hablar de que es un proceso por el cual se liberalizan los bienes que estaban en las llamadas manos muertas, por lo que no podían ser enajenados, bien por estar vinculados a un linaje de grandes familias nobiliarias, que se denomina mayorazgo, o a instituciones, como por ejemplo la Iglesia o los ayuntamientos. Según este diccionario nos dice que en sí no significa una expropiación y venta de dichos bienes, sino una liberación del vínculo jurídico que impedía su tráfico mercantil. Se impedía su venta, su compra y su embargo. Pero en la práctica, pues, vuelve a decir este diccionario, esto pasó con los bienes eclesiásticos y de ayuntamientos. Se liberalizó la propiedad de los mayorazgos, pero no la de ayuntamientos. Bienes eclesiásticos que, debido a las deudas contraídas por el Estado, al agobio del Estado, pasaron a ser parte del Estado, se expropiaron como bienes nacionales y se vendieron en pública subasta. Fueron adquiridos, como veremos, principalmente por los sectores burgueses, por los burgueses más enriquecidos. Tendremos que hablar, por lo tanto, de los antecedentes de estas expropiaciones. Hay un antecedente en la época del reinado de Carlos III, tras el motín de Esquilache en 1766, una serie de medidas ilustradas, una desamortización bastante liviana. La siguiente, ya una desamortización más importante, en la época de Carlos IV, se denominó la desamortización de Godoy, uno de sus principales ministros y valido, llamado el Príncipe de la Paz, aunque los partidarios de Fernando VII lo llamaban el choricero por su origen extremeño, que se produjo en 1798. Y a su vez también hubo otros antecedentes de las desamortizaciones de las cuales vamos a hablar, de la de Mendizábal o de Madoz, en las Cortes de Cádiz y durante el trienio liberal entre 1820 y 1828. Aquí tenemos, o podemos observar, a Carlos III y aquí tenemos a Godoy. Tenemos que hablar de cuáles son las dos desamortizaciones que nos atañen. En primer lugar, la de Mendizábal. En cuanto a cronología, tenemos una comparación. La de Mendizábal se da durante el reinado de Isabel II, pero durante su minoría de edad, en concreto durante la regencia de María Cristina, en el periodo entre 1836 y 37, mientras que la de Madoz se da ya en la mayoría de edad del reinado de Isabel II, y tenemos este periodo, durante el bienio progresista, en 1855. Aquí ya tenemos una diferencia entre los dos periodos. En segundo lugar, tenemos que hablar que en esa comparación ambos son políticos liberales, liberales progresistas. Ya hemos visto en otros estándares, en otro momento, como hemos hablado de la diferencia entre moderados y progresistas. Pues bueno, Madoz y Mendizábal son liberales progresistas. Lo que pasa es que esta desamortización fue en periodos diferentes. La regencia de María Cristina durante la minoría de edad de Isabel II, y la de Madoz es posterior, en el 55, en el reinado de Isabel II, durante el bienio progresista, durante el liderazgo de Espartero. Y lo tenemos de nuevo. Lo que tenemos que hablar es de también esa comparación, qué objetivos generales tienen ambas desamortizaciones. Si bien es cierto, ambas desamortizaciones lo que quieren es conseguir la propiedad plena de la tierra. Es un principio liberal económico importantísimo, es decir, que esas tierras de la Iglesia, de los ayuntamientos, se puedan comprar, vender, enajenar, embargar, etc. ¿vale? También quieren mejorar la escasa productividad de la tierra debido a la poca innovación y capitalización de esa tierra. Se quería repartir esa tierra para gentes que capitalizaran y mejoraran esa productividad. Y también había un problema en el acceso a la tierra, un problema en el cual solo unos pocos, el clero y la nobleza, tenían el 80-90% de la propiedad de la tierra, y ellos representarían un 10, un 7, un 10% de la sociedad. Y estaban en unas pocas manos. Se intentaba que esa estructura cambiase y que esas tierras
pasasen también a manos de jornaleros y campesinos para aumentar esa productividad también. También el Estado español tenía una deuda pública muy importante y con esta venta, con esta expropiación y subasta de esos bienes nacionales, se intentaba atenuar esa deuda pública, reducir esa deuda pública. A su vez también estamos en los periodos en los cuales el liberalismo está estabilizándose, está estructurándose en España. Tras un periodo anterior, en la época de Fernando VII, en la cual tanto liberales como absolutistas habían luchado por el poder, los liberales que se apoyaban en María Cristina e Isabel II estaban luchando, sobre todo en el periodo de Mendizábal, aunque también en las siguientes guerras carlistas, contra los carlistas, y era necesario crear adeptos que comprasen esas tierras y que por lo tanto luchasen en favor de estas desamortizaciones y del liberalismo en sí. Como objetivos específicos, tenemos que hablar que la de Mendizábal, del 36 al 37, tiene un objetivo importantísimo, que es conseguir dinero para la guerra contra los carlistas, que fue entre el 33 y 39. Aquí tenemos la imagen de Espartero, general liberal, y Maroto, general carlista, que ponen fin a esa primera guerra carlista, y la desamortización de Mendizábal pretende conseguir dinero para el ejército liberal, para el ejército isabelino, luchar contra los carlistas. También, dentro de estas diferencias con la de Madoz, la de Mendizábal se la denomina eclesiástica. ¿Por qué eclesiástica? Porque la mayor parte de los bienes que se enajenaron y se subastaron públicamente fueron bienes de la Iglesia. Por el otro lado, la desamortización de Madoz también tuvo como objetivo, aparte de los generales, específico la financiación del ferrocarril, impulsado por la Ley de Ferrocarriles de 1855 durante el bienio progresista de Espartero. Una ley de ferrocarriles, como vemos aquí, que intentan construir y que tiene además una figura radial. Ya sabemos que dentro de la península la primera línea fue la Barcelona-Mataró, la segunda la Madrid-Aranjuez. Por último, tenemos que indicar que si bien hemos visto los objetivos, la cronología, los objetivos generales, los objetivos específicos de cada una de ellas, también tenemos que ver las consecuencias que tuvo estas desamortizaciones. En primer lugar, no se recaudó lo esperado. La mayor parte o gran parte de estas tierras fueron pagadas con vales reales, es decir, con una deuda ya contraída, es decir, no se adquirió nuevo dinero para el Estado español, y las cantidades no fueron las que se pretendían. En segundo lugar, no se cambió esta estructura de la propiedad de la tierra porque hubo un incremento de las propiedades que tenían los propios terratenientes y sobre todo una compra por parte de los burgueses más adinerados. Por lo tanto, el acceso a la tierra de los campesinos y los jornaleros no se produjo y por lo tanto se acentuó esa diferencia entre los grandes propietarios y los pequeños propietarios, sobre todo en el centro-sur de la península, en zonas como Extremadura, Castilla-La Mancha y sobre todo Andalucía. También se produjo una inversión total de capitales en la tierra y esto lo que tuvo como consecuencia es que no se invirtieran en la industria, una industria que acaecía digamos, necesitaba esa inyección de capitales y que tuvo que llegar de manos extranjeras, franceses, belgas, que fueron los que invirtieron en la industria española. También se produjo una serie de pérdidas en cuanto al patrimonio cultural, puesto que algunas iglesias se perdieron en el camino, al igual que algunos de los bienes, que pueden ser como cantorales o sillerías de algunas de las iglesias, desaparecieron en esta desamortización. Otra consecuencia de las desamortizaciones fue un duro golpe para la Iglesia, ya que perdieron gran parte de su patrimonio económico y esto supuso también una reacción contra el liberalismo, que era el propulsor de estas medidas que les perjudicaban. También se produjo un incremento del perjuicio al proletariado agrícola debido a que los nuevos propietarios, gente sobre todo de la burguesía adinerada, les subió el
los arrendamientos, lo que supuso un empobrecimiento de estos proletarios. Y por último, sí que se produjo un aumento de la superficie cultivada y a su vez un aumento de la producción cerealista y sobre todo del viñedo, que sirvió para la exportación, una de las producciones importantes del campo español para la exportación al extranjero, a su vez que la extensión del cultivo de la patata, el maíz y el olivo. Bueno, con esto podemos ver los objetivos, la cronología, los protagonistas y la comparación en cuanto a las consecuencias